Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Buenas noches España, bienvenidos a Tierra de Sueños. Vamos a hablarles a todos ustedes de aquellas cosas que tienen que ver con el pensamiento, la autorrealización, el crecimiento personal, la autoestima, la filosofía, la historia. Valores importantes que nos hacen grandes en esencia y con un corazón francamente más que ensanchado. Una conciencia universal que todos los seres humanos deberíamos de participar, deberíamos de estudiar, de potenciar, de valorar, para que no suframos más entre nosotros. ¿Cuánta gente se muere de hambre en el mundo? A veces porque el otro 50% de seres humanos quieren que se mueran. Bueno, pues simplemente porque queremos que eso ocurra, viene ocurriendo. Permítame la expresión. Decía Aristóteles que hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre un vivo y un cadáver. ¿Nosotros dónde estamos? ¿Somos los sabios, los ignorantes? ¿Somos los vivos? ¿Somos los cadáveres? ¿Somos los muertos? Muertos que andamos por el planeta Tierra sin más pena y sin más gloria que mirándonos nuestro propio ombligo, ¿o nos preocupamos también del resto de la humanidad? ¿Hacemos factible que nuestro día a día sea también un día a día bueno para los demás, para la gente que sufre, para la gente que tiene talentos y no los potencia porque no puede, sin más? Pensamos que no hemos conseguido un objetivo porque el de arriba, el de abajo, el vecino lo consiguieron ellos y pensamos que qué suerte tuvieron y no miramos cuánto trabajó, qué estudió, qué es lo que hizo posible para que aquella persona tuviera éxito en la vida y sin embargo nosotros no lo hemos conseguido. Estamos hablando de envidias, hablamos de celos, hablamos de coraje posiblemente, hablamos de soberbia. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de complejos posiblemente. Hablamos de complejos, posiblemente sea eso. Una persona que es envidiosa desde luego tiene todos los argumentos para no potenciarse nunca en la vida y para quedarse siempre en ese mundo a veces superfluo que es la rutina, ¿verdad? Pero es que una persona envidiosa pues también es soberbia. Una persona soberbia que es envidiosa pues tendrá desde luego otras particularidades más importantes a tener en cuenta, como es la de que no tendrá autoestima suficiente como para crecer. Los complejos están ahí. Si el otro puede, ¿por qué yo no puedo llegar? Si el sol aparece todos los días de la misma manera y con la misma intensidad para todos. Bueno, pues vamos a dejarnos de mirar en otras personas, en otros seres, vamos a valorarnos un poquito, vamos a potenciar nuestros talentos y vamos a seguir adelante con esa lucha diaria que todos tenemos. Vamos a olvidarnos de esas hipocresías, de esos complejos, de esas envidias, de esos rencores y vamos a potenciar nuestro día a día y nuestro trabajo. Vamos a intentarlo hacer hoy gracias también a nuestros profesionales, estos expertos en diferentes materias del conocimiento, mente, cuerpo y espíritu, los 3 puntos tan importantes que la medicina nunca debería haber olvidado, nunca debe olvidar, como es esa forma de entender el mundo desde el punto de vista holístico. Un día más en Tierra de Sueños les vamos a hablar de esas cosas que desde luego a nosotros nos interesan y de verdad que nos hacen a todos grandes por igual. Desde aquí les invito a que compartan este nuevo Tierra de Sueños desde Barcelona para toda España y que sean felices con estas experiencias de nuestros profesionales. Muy buenas noches, bienvenidos. En el programa de hoy conoceremos los secretos del poder de la voz con la ayuda de la soprano Begoña Alberti. En nuestra tertulia y de la mano de Asunta Cajal, neuropsicóloga, Niurka Marrero, gerocultora de la Unidad de Demencias, y Maite Aragón, neuropsicóloga especialista en demencias y directora del Centro Gerontológico Ama Horta, abordaremos una de las enfermedades neurodegenerativas más relevantes, el Alzheimer. Con el abogado Pepe Oriola abordaremos las polémicas acciones de filtraje de información que viene realizando Wikileaks. Y además conoceremos mejor la historia de los meteoritos y la amenaza real que podrían suponer para la humanidad.
y salimos a la calle para saber hasta qué punto somos envidiosos. ¿Cuál es el poder secreto del sonido? ¿Y de la voz? Nuestra voz dice mucho de nosotros, de nuestros estados de ánimo, de nuestra personalidad. Pero, ¿dónde está el secreto de una buena voz? ¿Puede la voz convencer, provocar la pasión o incluso el amor? ¿Por qué nos estremece la voz de una canción? Para descubrir un poco mejor el poder del sonido y de la voz, nos acompaña esta noche la actriz y cantante Begoña Alberdi, soprano a quien Montserrat Caballé definió como una artista dotada de una voz y un talento musical excepcionales. Y además yo añadiría lo que decía Montserrat Caballé como persona, como ser humano íntegro y además de los pocos que hay en este mundo de los que podamos llegar a aprender. Le doy las muy buenas noches y la bienvenida a este su programa de televisión a Begoña Alberdi, soprano. Begoña, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Qué presentación más bonita. La que tú te mereces, Begoña, sin más, ¿no? Has puesto el listón alto, ¿eh? Sí, ¿tú crees? No, el que tienes. Begoña, háblame, por favor, de esa voz que utilizamos todos, que todos más o menos tenemos una voz, un cierto sonido, una cierta vibración y que a veces no sabemos utilizarlo ni tan siquiera sabemos el por qué tenemos esa voz. ¿Qué es lo que nos une? ¿La voz? ¿El contenido? ¿El ritmo de la voz? ¿La vibración? ¿Qué es lo que nos atrae de una persona a otra en el momento que lo escuchamos? Bueno, la voz es un instrumento que utiliza el ser humano para comunicarse, obviamente. Entonces, hay muchos elementos que componen el por qué una voz nos es más agradable a nuestro oído o otra es más crispada, nos crispa, nos da tranquilidad. La voz emite una frecuencia, es una onda sonora, con lo cual emite una frecuencia. Esa frecuencia llega al cerebro y el cerebro la procesa de una cierta manera. Obviamente, el ritmo, la velocidad, el tono, todo eso hace que lo que nos diga esa persona nos llegue, nos lleve a un estado emocional mucho más tranquilo o nos crispe. Claro que la voz, hay voces de por sí que ya tienen una serie de armónicos, tienen una tonalidad que nos es mucho más agradable, digan lo que digan. Y hay otras voces que tienen que manipular esa tonalidad para llegar a nuestro estado emocional. Hablas de armónicos, me suena el tema de los armónicos como algo romántico, ¿verdad? ¿Es esa parte romántica la que tiene nuestra voz cuando hablamos de esos armónicos? ¿O hay notas que son disonantes, que son aquellas que dices, uy, no puedo, me alteran? Las notas en sí no son disonantes, lo que son disonantes son la combinación de notas, lo que se llama en música los acordes. Las notas en sí son una frecuencia que tú emites cuando haces vibrar las cuerdas vocales, cuando el aire pasa por las cuerdas vocales, vibran, etcétera, etcétera, y eso crea un sonido. El sonido en sí no es disonante, el sonido puede ser agudo, puede ser grave. Lo que lo hace disonante es la combinación con otro, es como los colores. Un color en sí no es agradable ni desagradable, es la combinación de dos colores. ¿Y uno puede tener una voz más agradable? Lo digo porque muchas personas dicen, es que a mí no me gusta mi voz porque cada vez que llamo por teléfono como que la gente no quiere ni escucharme, ¿no? O cuando habla por la radio, cuando salen en televisión, hay personas que tienen un cierto tono de voz que a veces incluso molesta, pero no solamente a ella, sino al resto de los invitados o contertulios, ¿no? Uno puede llegar a trabajarse esa tonalidad, esa voz, sacarla desde el diafragma, como hacéis vosotros, ¿sí? Absolutamente. A ver, la voz es, tú naces con una voz como naces con un color de ojos, o después tú puedes trabajar o naces con un cuerpo y luego tú trabajas, vas al gimnasio y lo modulas y lo haces como a ti te gustaría que fuera, ¿no? La voz sí que se puede educar, se puede trabajar y se pueden conocer mecanismos para, de alguna manera, maquillarla, manipularla o sacarle el máximo provecho que se puede, claro que sí. Begoña, ¿somos lo que somos gracias a nuestra voz o no? ¿O es una pregunta complicada? Es una pregunta complicada. Somos lo que somos por muchas cosas. A veces convencemos de lo que somos porque lo transmitimos con nuestra voz. Otras veces lo transmitimos con una pintura, depende. En el caso tuyo, por ejemplo, que tú te conocemos gracias a tu voz y gracias a lo que nos transmites por la radio, por la televisión, claro que sí, para un locutor de radio es lo que es por la voz, porque mucha gente no sabe ni qué cara tiene. Claro, es curioso el cambio que la gente luego se lleva, porque claro, la voz a veces
no suele concordar con la Sí. persona ni con el físico, ¿no? Es cierto. Claro, escuchamos a alguien cantar y pensamos, esa persona tiene que ser mayor o más joven, ¿verdad? Sí. Escuchamos a alguien en la radio y pensamos, tiene que ser mayor o más joven, pero a veces no acertamos nunca las voces con sus... por eso hay un casting, cuando se dobla a un actor Claro. en películas, por ejemplo, hay que buscar, tienen que hacer un casting importante para que aquella voz de aquel crío pues tenga una cierta resonancia, se podría decir, Begoña. ¿Hay un arquetipo, hay un modelo típico para cada persona, cada perfil? No, absolutamente no. La voz depende del instrumento, de la laringe, de cómo has nacido, con qué tipo de laringe has nacido. Es como decir, yo he nacido con un violín, con un violonchelo, con un contrabajo, independientemente de en el cuerpo que esté metido. Obviamente sí que hay una relación física, normalmente las personas con un cuello largo, un físico alto, suelen tener un instrumento grave, que significa que la laringe es más baja, el sonido es más grave, y normalmente los tenores, pues hay un prototipo, ¿no? Pero no siempre corresponde. Entonces, cuando a veces oímos a actores que los han doblado y luego oímos las versiones originales, dices, anda, no se parece nada, ¿no? Claro. Bueno, no siempre aciertan, pero... Begoña, y una pregunta, ahora que has hablado, creo que es clave, porque tú tienes una voz ahora, tienes una musicalidad en tu voz, todo el mundo cierras los ojos y sabes que hay una artista, hay una actriz, hay una soprano detrás de esa voz, ¿verdad? Es curioso porque cuando vemos televisión, por ejemplo, y ustedes podrían hacer la experiencia, tápense los ojos o miren la televisión con los ojos cerrados y escuchen las voces de los presentadores o las voces de los invitados. Reconocerán inmediatamente quién se dedica a la radio y quién no. Es curioso, es una cosa, a la gente que hacemos radio, pues como que no nos gusta mucho el tema de la tele, lo que pasa es que la hacemos porque, bueno, porque la hacemos, ¿no? Pero es curioso que eso se aprecia y se ve, ¿no? Cuando uno escucha una entrevista a un artista, es curioso porque también se nota eso. La voz se aprecia, que aquella persona habla con un timbre, una musicalidad un tanto especial, ¿no? ¿A ti te ocurre eso? Yo me dedico hace muchos años también, aparte de todo lo que hago, a la docencia. Enseño técnica de canto y enseño técnica de voz. Y tengo muchos alumnos que son actores y algunos que son locutores de radio. Y entonces, los locutores de radio tienen una característica muy común entre ellos, y es que necesitan hablar de una manera muy específica, porque no tienen el añadido del lenguaje corporal, de la mirada, de la mano, del gesto. Entonces, todo lo que llega al oyente llega a través de la voz, con lo cual solo tienen ese instrumento para poder comunicar todo aquello que quieren. Eso dificulta la cosa, con lo cual necesitan saber expresar, saber llevar una velocidad determinada para que la persona que escucha pueda procesar toda esa información, cosa que en la televisión no sucede, porque hay toda una serie de gestualidades, de miradas, que ayudan a que tú puedas comunicar. Entonces sí, claro, se puede, todo eso se aprende casi todo. Bueno, podemos aprender esas cosas y más con nuestra soprano Begoña Alberti, que hoy nos acompaña en Tierra de Sueños. Ya que la tengo aquí, yo no sé si a estas horas de la noche lo que le voy a pedir pues le va a sonar extraño, porque uno está cansado, las cuerdas vocales se cansan, ¿verdad? Begoña, te estamos escuchando de fondo. Pero claro, te escuchamos tu voz ahora, escuchamos a Begoña de fondo. ¿Te atreverías, Begoña, a hacernos un pequeñito solo para demostrar a nuestros tierras de sueños, nuestros telespectadores, que también oyentes, cómo suena la musicalidad en directo de una soprano como de tu grado, de tu talla? Eso es pillarme a traición, ¿eh? Sí, lo sé. Lo sé. Bueno, sí, claro que sí. Sí, nada, un solo... ¿Cómo saldrá, cómo saldrá? Sí, ¿te puedes lanzar? Sí, además te voy a hacer un tema del próximo disco que voy a sacar dentro de poco para la Fundación Paramanel. Sí. Es una recopilación de Aves Marías y bueno, pues no sé, te puedo hacer un pequeño fragmento de una de ellas. Muy bien, para la Fundación Padre Manuel, Al Paramanel. Al Paramanel. Sí, es una fundación que hace un trabajo extraordinario, y muchas personas que nos dedicamos al mundo del espectáculo estamos apoyándolo, y bueno, y este último proyecto que tengo del disco pues va a ser para la Fundación, para ayudarle, poner un granito de arena en la labor tan buena que hace. Qué bueno. Y espero que esté a la altura de una persona como el Paramanel. Qué bueno. Te honra lo que dices, ¿eh? Tus palabras te honran, ¿eh? Bueno, es lo normal, que siento. Es normal, es normal. Lo decíamos al principio, la talla humana que tiene nuestra invitada. Bueno, pues compañeros, si es posible, bajamos un poquito el Sí. sonido que tenemos.
para que ella se sienta sin un tipo de sonido, simplemente el tono, el ritmo, la vibración de su voz, con una de... ¿qué más? ¿Es una aida? Es el aria, bueno, es una Ave María, la Ave María de Gounod, que es Una Ave muy María. conocida, y a ver si... Precioso, increíble. Yo creo que aplaudir rompería el momento de silencio que hay que tener para preservar y guardar este maravilloso acto. Muchas gracias. Precioso, vaya entonación. No me extraña que hayas participado, que actúes innumerables obras. Vamos, has participado en diferentes, no solamente en el Teatro Liceo de Barcelona, sino en el de Madrid, en la Zarzuela de Madrid. Recorres medio mundo, Begoña. Desde luego, no me extraña que tengas tanto éxito, de verdad. Vaya voz que tienes tan bonita, llegada de Los Ángeles. Yo me atrevería a decir, no me extraña lo que decía la gran soprano Montserrat Caballé, ¿verdad? A quien adoro. A quien adoras, ¿verdad? Respirar es fundamental. Respirarlo es Saber todo. respirar. Lo es todo. Lo es todo en la vida, en el canto, en todo. Begoña Alberdi, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias por ese trabajo tremendo y sobre todo por esa ayuda incondicional al Para Manel, a esa fundación. Tu segundo trabajo ya en marcha, ¿cuándo lo tenemos? Esperemos que para marzo podamos dar a luz. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya está muy adelantado, el proyecto es muy bonito, está saliendo muy bien, está colaborando gente maravillosa y cuando hay tanta gente maravillosa haciendo una cosa, seguro que sale bien. Qué bonito. Bueno, pues nada, Begoña, éxitos de verdad. Muchas gracias. Cuenta con nosotros para lo que gustes. Aquí Muchas está. gracias. Gracias a ti. Felicidades. Gracias. Para mí Dios es una creación de la inteligencia humana y una necesidad para muchas personas.
Para mí el destino es lo que yo quiero hacer de mi vida, de mi ser, y es el producto de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis palabras, de mis actos. Para mí la espiritualidad es un complemento necesario a la materialidad y al materialismo en que estamos sumergidos.